toda la verdad. Diga conmigo, toda la verdad. Entonces, cuando las personas están tratando de decir, déjame ser honesto, no es nada más y nada menos que ellos están tratando de decir, déjame decirte la verdad completa. Déjame decirte todo lo que yo quise decir en la pasada hora, en los 3 días que hemos venido hablando de este tema. No es que ellos van a empezar a ser honestos, es que ellos van a completar todo lo que tienen que decir acerca de ese tópico. Y hoy yo quiero hablar acerca del beneficio de decir toda la verdad. El beneficio de confesar toda la verdad, el beneficio de compartir la verdad completa cuando tenemos relaciones con las personas o en nuestra relación con Dios. Si usted está teniendo dificultad en su vida, en sus relaciones, en sus tareas, donde quiera, en su trabajo, en su casa, con sus hijos y en su relación con Dios, puede hacer que usted necesite decir, Dios, tú sabes que déjame ser honesto, déjame decirte toda la verdad. Y quiero hablar de los beneficios que pueden suceder cuando nosotros decimos toda la verdad. Y al final del día, poder demostrarle a usted o inspirarlo a usted que no importa cuál situación usted se encuentre, usted sepa que decir la verdad o decir toda la verdad y ser honesto 100% de las veces donde quiera que usted esté o con quien quiera que usted esté, es la mejor manera de poder conectarse e influenciar la vida de los demás y recibir mejores cosas de los demás. Lo primero que sucede es que cuando uno se vuelve vulnerable y comparte la realidad, la verdad de lo que uno está tratando de decir, inmediatamente empieza a conectarse en un grado mayor con la persona que te está escuchando. Nótese que inconscientemente, si usted está conversando con alguien y la persona dice, te voy a decir, te voy a ser honesto, su sentido de atención cambia, porque usted sabe que ahora la persona no va a hablar solamente de la cabeza, sino que va a hablar del corazón. Ya la persona va a sacar aquello que ha venido ocultando durante mucho tiempo, pero quiere conectarse en otro nivel. Y hoy yo tengo una historia que quizás usted no la ha oído, y si la ha oído, yo quiero verla de una manera diferente con usted y sacar de esa historia, de esta situación, de una persona que tenía un problema muy, muy grave, bien intenso, bien difícil. Usted se va a identificar con la persona cuando yo empiece a darle detalles del problema de esta. A la misma vez, paralela al problema de esa persona, yo le voy a hablar de otra persona que tenía 12 años disfrutando de una bendición que él tenía, disfrutando de una felicidad, mientras una persona tenía 12 años sufriendo una situación y un problema. No es así en la vida. Mientras otros están disfrutando, otros están pasando por problemas difíciles. Pero déjeme decirle algo, no importa si usted está en la cima, no importa si usted está en la orilla de la montaña, todos nosotros en algún lado de nuestra vida estamos sufriendo de algo, algo no está yendo como queremos, y en ese algo necesitamos a Dios o a Jesús que nos ayude a todos. Tanto al rico como al pobre, tanto al negro como al blanco, tanto al amarillo como al verde, porque a todos necesitamos en un momento que no importa cuál sea nuestra situación, necesitamos de Dios donde quiera que nosotros estemos. Y yo quiero invitarlo a usted hoy para esta historia. Yo no sabía que esta historia era tan rica. No sabía que había tanto que aprender de esta situación. Para mí fue un acontecimiento que no hacía sentido. Fue un casi accidental, porque es la historia de una mujer que Jesús hace un milagro en su vida. No Jesús, ella provocó el milagro que Jesús hizo en su vida. Y lo hace como quien dice, ni es de ella que se está hablando. Ella entra en la situación, entra en el escenario, recibe su milagro y se va. Cuando Jesús va en camino a bendecir o a resolverle el problema a otra persona. ¿No le ha pasado a usted que mientras a otras personas la vida le está siendo difícil, el problema de otro en un sentido resulta como una oportunidad para usted recibir un milagro también? Entonces, esta historia es importante porque a veces aquí hay un contraste.
Aquí hay una situación bien difícil. Alguien que había vivido un tiempo, una temporada, una prueba, un conflicto en su vida muy intenso, muy largo, y al final era como que ella estaba perdiendo la vida lentamente, diariamente, cada momento tenía un problema. Y no solamente que su vida se estaba perdiendo, sino que el problema de ella era una excusa para que la sociedad la rechazara y no la aceptara. Entonces ella tanto sufría, no solamente por la condición física, sino también su condición emocional. ¿Le gustaría leerla conmigo? ¿Se quiere entrar en la historia? Para que usted vea lo que sucede. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 22. Marcos escribe a los romanos. Su evangelio es reducido, es sencillo, porque le está escribiendo a personas que no tienen mucho trasfondo religioso o en el judaísmo, sino que le está escribiendo a personas de la vida rápida, como si fuera escribiéndonos una carta a nosotros, o ahora en este tiempo, cuando tú estás viendo un video en YouTube, en Facebook, y tú miras cuántos minutos dura. Si duras como 15 minutos, ya tú estás pensando cambiarlo, porque tú dices, yo no tengo tiempo para ver un video de 15 minutos o esto. Tú ves videos de 3 minutos, 2 minutos, 30 segundos, porque el sentido de prisa no nos ayuda a entrarnos y a dedicar tiempo a cosas extensas. Entonces Marcos, sabiendo que le está escribiendo a un pueblo, a un tipo de personas con una vida más rápida que otros, él trata de ser rápido, conciso, pero en esta particular historia, él dijo una frase, agarró un detalle que para mí fue inspirador saber que ese detalle activó y me dio toda una imaginación, toda una interpretación del texto diferente. Y vamos a verlo conmigo. Dice en el versículo 21, dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo cual él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrodilló. Jairo, por su trabajo, entendemos que tiene dinero. Por su trabajo entendemos que es adinerado, tiene una buena posición, y era uno de los jefes. No era uno de los que trabajaba o limpiaba la sinagoga, sino era uno de los jefes. Donde quiera que usted oiga la palabra jefe, usualmente uno está empezando, la envuelve, la relaciona con que, si ese es el jefe, él tiene algo de dinero. Entonces Jairo era alguien con dinero. Pero ¿sabes qué? Aún las personas en las posiciones de poder, en las posiciones altas, tienen problemas. Jairo tenía un problema que dice el próximo verso dice, él llegó suplicándole con insistencia, dice, mi hija se está muriendo. Mi hija se está muriendo. Y dice, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Lo otro es que este escritor no dice, pero la niña tenía 12 años de edad. La niña tenía 12 años de edad y se estaba muriendo. Este era el dilema, que su dinero parece que ya no era suficiente para arreglar el problema que había empezado en su casa. Y todos aquellos que tenemos hijos nos podemos identificar lo desesperante que podría ser tener un problema. Tú quisieras tener un problema, tú quisieras estar enfermo, pero no ver a tu hijo enfermo. Tú quieres arreglar el mundo para que a quien tú amas no sufra. Y él, aún teniendo los recursos, los accesos, la posición económica que tenía un problema en su casa, que su hija de 12 años estaba enferma. Dice, Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. O sea, eran tanta gente que estaban alrededor de él, que era como caminar tropezándose con las personas. O sea, la gente lo estaba tocando. De repente, en el versículo 25 dice, había entre la multitud una mujer que hacía ¿cuántos años? 12 años. Esto es lo lindo de la escritura.
que da la edad, en otra versión, da la edad de la niña, en otro evangelio, y dice que la niña tenía 12 años. Y esta mujer tenía 12 años. En otras palabras, cuando el gozo del padre Jairo empezó a recibir su hija, ese mismo día empezó la desgracia de esta mujer, que le empezó el problema de la hemorragia, del flujo de sangre que tenía. Si ella tenía 12 años en el problema y la niña tenía 12 años, no pasa así en la vida, que en el momento en que tú empiezas a llorar es el momento donde otro empieza a reír. Donde tú asoplas los globos y compras el bizcocho, ese mismo momento puede estar otra persona en otro lugar acabando de recibir la noticia del doctor que tiene cáncer, que tiene una situación difícil. Y ahora hay dos escenas, dos mujeres, una que está empezando a vivir y otra que está empezando a morir. Mientras la pequeña nace, el padre se alegra. Mientras la señora es diagnosticada con el flujo de sangre, con el problema que tenía en su salud, ahora ella empieza a entristecerse mientras Jairo empieza a celebrar. Lo que les digo, en algún lado, aunque un día tú estés bien, un día algo puede pasar que te quite ese sentido de risa. Y otro, aunque un día tú, entonces, no importa en qué etapa de la vida, lo bueno de esta historia es que Jesús tenía tenía la solución para ambos de las dos personas en esta historia. Tanto la sanidad o la resurrección para la hija, como la sanidad y la curación para la mujer. Y había mucha gente, y había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Imagínense que a veces cuando uno se cae y se pellizca y ve un poco de sangre, quiere como desmayarse. Imagínense esta mujer que constantemente estaba sangrando. Es difícil. Es difícil para usted, aún en la sociedad donde vive, pero vamos a entrar un poco en la historia, en el contexto y en las reglas de ese entonces. Cuando una mujer estaba en su tiempo, en su periodo mensual, ella tenía que ser apartada y no podía estar entre las personas y socializarse normalmente. Eso era, imagínense, en lo normal, 1, 2, 3 días, 5 días, lo que durara el periodo menstrual de la persona, de la mujer, tenía que ser separada por algunas situaciones y reglas que se habían puesto. Pero imagínense, esta mujer no era 5 días que ella iba a poder estar apartada. Ella no podía andar entre las personas porque ella tenía un problema que la hacía ser rechazada, que la hacía ser ignorada, y a la misma vez era un problema el cual iba agravando. Y dice el verso 26 que había sufrido mucho a manos de varios médicos. Y yo ayudaría un poco a Marcos en ese entonces, y no solamente diría que era en manos de varios médicos, sino que había sufrido mucho de varias personas que no se compadecían de ella, no le importaba su situación y la rechazaban por su condición. A veces es difícil tener un problema, pero es más difícil cuando tu problema se convierte en un problema para los demás. Y encima de tú estar pasando con tu problema, ahora tienes que lidiar con el rechazo de aquellos que no pueden entender que a cualquiera se le muere un tío, como dicen en mi país. O sea, a cualquiera le pasa algo difícil. A veces tú estás pasando situaciones tan complicadas que tú no tienes las fuerzas para liderar con ella. Y encima de eso, entonces tienes la crítica de los demás, tienes el rechazo de los demás, tienes la gente diciendo, oh, pero a ella le está pasando eso porque ella se lo buscó. Entonces tú estás pasando por el problema, pero tiene ahora un juez que no te acepta, que te rechaza, que te critica. Imagínese, póngase en los zapatos de esta mujer rechazada por 12 años, no un mes, no 3 días, no un texto que no le contestaron, no un correo que no le respondieron, no una llamada que no le tomaron, sino una situación de 12 años en su vida problemáticamente pasando por este momento. Y dice que ella había sufrido mucho en manos de muchos médicos.
Y dice, y se había gastado alguna parte del dinero que tenía. Dice el texto, eso es lo que dice, ¿verdad? Y se había gastado parte de lo que ella tenía sin que hubiera servido de nada. No es eso lo que dice el texto. Ella se había gastado todo lo que tenía. El problema no es que ella gastó todo. El problema es que el texto dice, sin que nada, sin que le hubiera servido de nada. No es gastarlo todo. Lo malo es que después que tú lo gastas todo, ahora no te sirve de nada. Y ella, en vez de mejorar, iba de mal en peor. En vez de su situación cambiar, iba de mal en peor. No, es complicado. Hay veces que uno amanece, hay días que hay temporadas en la vida de uno que la gente dice, a veces la gente dice, la situación está difícil, pero estoy empezando a ver la luz al final del túnel. A veces que tú ni siquiera ves una sombra al final del túnel. A veces que tú no estás ni en un túnel, ya tú estás en un hoyo y no sabes ni cómo la situación va a pasar. Pero de una manera u otra, tú confías en que Dios va a hacer algo en tu vida. Pero esta mujer, el último recurso fue Dios, porque ella primero gastó todo lo que tenía en los médicos, nadie la pudo ayudar. Entonces ahora ella, dice el 27, cuando ella escuchó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó. Quizás suena sencillo como él lo describe, pero recuérdese que el texto decía que había mucha gente y apretaba a Jesús. Y ella en realidad no fue, literalmente, no fue que ella empezó a caminar y moviendo personas y eso. Porque en ese contexto, si una mujer empezaba a acercarse, y más ella que tenía un problema, y más ella que tenía una situación que había que marcarla para que se supiera que ella no podía estar entre las personas. Se cree que ella no caminó hacia Jesús, sino que ella se agachó y hasta se arrastró para poder llegar a donde estaba Jesús. De hecho, ella decía en sí que ella tenía que tocar el manto. El manto es el borde de su vestidura. Para tocar el borde usted no lo puede hacer estando de pie. Entonces ella fue arrastrándose hacia la solución. Y hay muchas personas, Pablo, que tienen problemas en su vida. Y la única razón por la que ellos no resuelven su problema es porque no están dispuestos a arrastrarse hasta su solución. ¿Qué es lo que quiere decir eso, pastor? Es que muchas veces hay que doblegar el ego, hay que doblegar el orgullo y hay que tomar el camino que hay que tomar para llegar a la solución que Dios tiene para nuestras vidas. Hay que llegar como sea, arrastrado como sea, pero hay que correr hacia donde nosotros vemos que es la solución. Hay cosas que nosotros pasamos, que hay momentos que hay que pasar hasta vergüenza en la solución y en el proceso, pero hay que hacerlo. Toda aquella persona que quiera llegar a su meta, a su destino, a lo que ellos quieren alcanzar y no está dispuesto a doblegar su ego, a humillarse si es posible, la vida misma no le da las cosas a aquellas personas que no están dispuestas a pagar el precio. A pagar el precio. Y sabes que una de las cosas que yo he aprendido es que cuando tú estás pagando el precio, cuando tú estás arrodillado, cuando tú te estás arrastrando para llegar a lo que tú crees que es la salvación, porque algunas gentes no te van a entender, porque ellos no saben que tú tienes 12 años pasando trabajo, ellos no saben que ya no te queda dinero, ellos no saben que nadie te pudo ayudar, pero ellos sí saben criticarte, ellos no saben toda la foto, ellos no tienen toda la verdad. Y ellos te critican, pero una de las cosas que yo he entendido es que la gente te critica mientras tú estás pasando por el problema, mientras tú estás tratando de resolver el problema, mientras tú te estás arrastrando y avanzando, ellos te critican. Oh, mírala cómo se arrastra, mira los trabajos que está haciendo, mira, está trabajando 2 turnos, está trabajando aquí y allá, yo no sé qué es lo que ella va a hacer, no sé, y empieza, le debe dinero a este, le cogió prestado a aquello y le debe dinero a todo el mundo y empiezan a criticarte, a hablarte, mira la renta, tiene 2
2 meses que no la paga. La gente empieza a criticarte por tus acciones mientras tú estás pasando por el proceso. Pero en el momento en que tú llegas y tocas el manto, recibes la sanidad, llegas a la meta, entonces aquellos que te criticaban te admiran porque ellos dicen, wow, ella pasó lo que pasó, pero logró su propósito. Porque esto es lo que yo he aprendido en la vida. Aquellos que te critican por el proceso en el cual tú tomas, el método para llegar a la meta, un día te van a respetar y a honrar y admirar cuando tú llegues, porque van a decir, ¿sabes qué? Yo no he alcanzado nada en mi vida porque no he estado dispuesto a hacer lo que él o ella tuvo que hacer para lograr su propósito. Aquellos que hacen cosas que nadie está dispuesto a hacer, alcanzarán cosas que nadie ha alcanzado. Aquellos que están dispuestos a servir un día más, a humillarse si es posible un día más, a tener paciencia, a no rendirse, a buscar insulto. Imagínese, usted lo dice ahora, usted no lo ve, pero imagínese la película. Algunos hasta quizás le dieron, hey, quítate de ahí, ¿qué es lo que tú haces? Porque ella estaba escabulléndose entre las personas, arrastrándose para llegar a Jesús. Mi pregunta hoy, ¿qué tú estás dispuesto a hacer para llegar a la solución que tú andas buscando? Esté dispuesto a tomar unos cuantos rechazos. ¿Sabes qué? Ya ella estaba acostumbrada a ser rechazada. Porque era 12 años que ella tenía en esto. Pero nada de eso la detuvo. Porque ella tenía un pensamiento. Y aquí es que está algo que yo quiero dejar con ustedes. Si tú no desarrollas un pensamiento interno para continuar repitiéndotelo y que se convierta en tu motivación personal, tú vas a dejar que el rechazo y las patadas de los demás afuera te quiten el deseo de avanzar. Tú tienes que desarrollar, diga conmigo, yo tengo que desarrollar una motivación interna, una motivación que venga de adentro, una motivación que aunque las cosas no se vean bien afuera, yo escuche esa voz dentro de mí que me motive, que avance, que siga. Y ella decía, el verso 28 dice, que ella decía, cuando ella pensaba, dije, si logro, dice, diga conmigo, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré. Otra versión dice que ella se decía a sí misma, ella pensaba, dice Marcos. Eso es lo que pasa, es lo que hace la diferencia cuando estamos en el proceso, es el pensamiento que tenemos, es no dejar de pensar en lo positivo, en lo que Dios nos dijo, en la solución que nos llegó. Es constantemente hacernos la imaginación de lo que queremos y repetir esa película en nuestra mente, imaginarnos haciéndolo, imaginarnos allá triunfando, verlo, y no importa los comentarios de los demás, seguir viendo la foto que tenemos en nuestro interior para llegar a nuestra meta. Ella se decía en sí misma constantemente, mi solución está en que toque su manto. ¿Y sabe lo que pasó? De repente viene y dice que al instante ella tocó el borde, cesó su hemorragia, se arregló. Diga conmigo, el primer problema. Porque había ahora otro problema que había que resolver. A veces nosotros avanzamos hacia Jesús, llegamos desapercibidos a la iglesia o a un grupo y venimos porque se nos está yendo la vida líquidamente en un problema. Nuestra vida se está yendo de las manos. Venimos y recibimos la solución de ese problema, pero creemos que ya eso es todo lo que necesitamos. Pero usted sabe que usted sufre largamente un problema por una situación familiar, un desorden en la familia, un desorden en su vida personal. Y ese problema tiene el potencial de crear efectos secundarios y problemas mayores. Porque usted se imagina, ella fue sana, pero al otro día cuando ella viera a aquellos que la rechazaban, ella va a decir, ven ahora para que... O sea, tanto tiempo es entendible que ella había desarrollado un problema de baja autoestima por el rechazo. Imagínese dónde estaba el marido de ella. Seguro ya la había dejado después que tenía el problema. Y cuando ella pensara si hubiera casada, me imagino, no sé, no hay manera de determinar ese dato. Pero ella pensó que la única solución que ella fue a buscar fue
el que su flujo de sangre fuera curado. Y de repente dice que cesó al instante y ella se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Su qué había quedado libre? Su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿No le ha pasado a usted que usted hoy tiene un mejor trabajo, tiene una mejor casa, tiene una mejor posición, tiene un mejor estatus social, usted tiene comida, usted tiene casa, usted tiene bienestar, su estado social está mejor, pero el infierno y el pensamiento del pasado no lo dejan disfrutar donde su cuerpo está hoy? Y permítame decirle que ella había sido curada de su cuerpo, pero ahora yo estoy seguro que ella necesitaba otro nivel de sanidad para poder avanzar. Y esa sanidad era espiritual y emocional. Y esta mujer viene, al momento, dice el verso 30, al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. Dice, así que se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y algunos dijeron, incluyendo los discípulos, pero maestro, tú no te das cuenta que cómo es que estamos caminando aquí entre las personas. Tú no te das cuenta, mientras los discípulos caminaban entre la multitud, ¿cómo es que tú preguntas quién te tocó? ¿Tú no ves tú no ves el mar de gente que hay aquí? Y Jesús dijo algo que yo dije, wow, esto es poderoso. Dice el verso 31. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas. O sea, los discípulos son como un poco malcriados. ¿Cómo es que tú al maestro dices acá? Como que dice, como que dice, tú no ves cuánta gente hay aquí. Y así tú te atreves a preguntar, o sea, dedúcelo, sé inteligente. O sea, los discípulos no sabían con quién estaban hablando, parece. Dice, y aún así pregunta, ¿quién te ha tocado? Entonces dice el verso 32, dice, pero Jesús seguía mirando a su alrededor a ver quién lo había hecho. Y dice, la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Y aquí es que va. Si fuera usted, cuando usted tiene un problema de esa magnitud, 12 años sufriendo y acaba de ser sana, ¿usted no cree que esta mujer debería de estar alegre y no temblando de miedo? Piénselo bien. Si usted gastó todo el dinero buscando la solución, si tú diste todo tu esfuerzo y al final te dijeron, aquí está, te vamos a dar la oportunidad que andaba buscando, ¿usted no cree que debería de estar alegre? Sin embargo, ella estaba, ¿qué dice? Temblando de miedo. Puede ser que la razón por la que ella estaba temblando de miedo es porque ya ella estaba preacondicionada a ser rechazada y ella pensaba que otra vez se iba a meter en problemas y iba a recibir un rechazo, como todas las experiencias anteriores. Temblando de miedo, arrojándose a sus pies, le confesó, y ahí está el tema de mi mensaje, toda la verdad. Y aquí viene el beneficio de confesar toda la verdad. Jesús le dijo lo siguiente, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ya ella no había sido sanada. Dijo que ya había cesado. ¿Cómo es que ahora él le dice, vete en paz y queda sana
de tu aflicción. ¿A qué aflicción y a qué paz se está refiriendo Jesús? Yo le dije hace un momento que a veces usted consigue lo que quiere, consigue la posición, pero no consigue paz con eso. Porque el proceso para llegar a conseguir eso, quizá en el camino usted pisoteó a algunas personas, quizá en el camino algunas personas los pisotearon a usted. Usted hizo algunas situaciones, algunas cosas y decisiones mal tomadas. Y ahora tiene lo que quería, pero no tiene paz. Ahora tiene lo que quería, pero tiene un sentido de baja autoestima por toda la gente que la habían rechazado. Ahora tiene un problema porque, ok, ya estoy sana, pero no tengo ni un centavo ahora en los bolsillos. Tiene lo que quería, pero ya no tiene paz. Y Jesús quería darle algo mayor. Recuérdese que Jesús va en camino a sanar la hija de una persona adinerada. Y ahora acaba de sanar a una mujer que no tenía nada. Mientras vas a la casa de un rico, está haciendo un milagro para una persona pobre. Y en este caso tenemos a un rico que necesita a Jesús y tenemos a un pobre que necesita a Jesús. Ambos necesitan al maestro y el maestro tiene la sanidad para los dos. Pero esta mujer tenía su sanidad, pero tenía una aflicción. Y él le dijo: hija, tu fe te ha. Jesús, después que ella confesó toda la verdad, en vez de una persona en necesidad de una sanidad, ella se convirtió en hija. Usted está viendo lo que pasó aquí. Cuando ella dijo toda la verdad, entonces Jesús le llamó hija. En esto, cuando Jesús está haciendo esto, lo que Él está es buscando a esta mujer. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y entonces cuando ella se encuentra, esta mujer está viendo a este hombre, Jesús. Quizás tenía 12 años que no veía a un hombre cara a cara. No le veía a alguien mirándole a los ojos por el rechazo, por el abandono, por el problema que ella tenía. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era no solamente curarle la enfermedad física, sino sanarle el corazón y transmitirle importancia, viéndola a los ojos, que ella lo mirara a él y él la mirara a ella, y en ese momento haber una transferencia de sanidad en su corazón y en su interior por todo el rechazo que ella había tenido. Con razón el maestro le dijo: vete en paz, porque yo acabo de subirte de estatus. En vez de ser una mujer rechazada, ahora eres mi hija. En vez de ser una mujer que nadie te ponía atención, no solamente te sané, sino que te levanté el ánimo y te di ahora una posición social. Te hice y te hablé. Yo soy un rabino, ni siquiera estoy supuesto a hablar contigo, pero al solamente decirte y haberme dicho toda la verdad, te voy a dar todos los beneficios. Y por los 5 minutos que me quedan, les voy a demostrar a ustedes los beneficios de decir todo. Cómo usted provoca a Dios a que haga mayores cosas en su vida. Cuando yo quiero que Dios haga mayores cosas en mi vida, lo que tenemos que decir es toda la verdad. Confesar las cosas. La gran idea, si usted no se lleva nada hoy, llévese esto. Es en nuestras vidas recibimos de acuerdo a la medida que estamos dispuestos a confesar. Cuando hablo de confesar, no digo de declarar: oh, Dios va a hacer esto. No, estoy hablando que usted recibirá a la medida que usted está dispuesta a ser sincero, a decir lo que le está pasando, a contar toda la foto, a venir delante de Dios y decirme: ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Porque ¿de dónde Marcos saca los detalles de su enfermedad? De cuando ella habló y dijo: Señor, fui yo que te toqué. Lo que pasa es que yo tenía 12 años, había gastado todo mi dinero, ya no tenía más donde ir, y vine donde ti y me decía a mí misma que si tocaba tus ropas yo iba a ser sana. Cuando ella confesó todo y habló de
su dilema, de su problema, de su situación. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Por haberme dicho toda la verdad, por confesar, por hablar, por compartir, por desahogarte conmigo, te voy a sanar ahora del corazón y te voy a levantar y te voy a dar el estatus. Y esa es la bendición. Cuando nosotros confesamos y somos sinceros y decimos todo, el Maestro entonces nos da más, porque recibimos a la medida que estamos dispuestos a confesar. ¿Cuántas veces usted y yo he sido ayudado cuando comparto con alguien que tengo una necesidad y esa persona se predispone a ayudarme porque se da cuenta que no soy un Superman como estoy mostrando, sino que tengo necesidad? Y muchas veces he compartido con personas, le he dicho que necesito algo, ¿cómo estoy? Y la persona entonces me da, porque recibimos de acuerdo al nivel que estamos dispuestos a confesar. Puede ser que tú no recibes mucho porque no confiesas mucho, porque no te sinceras, porque estás compartiendo a medias con el Maestro. Estás llegando donde Él, recibiendo unos beneficios, pero no estás diciendo toda la verdad. Vienes aquí, recibes algunos beneficios que vienen con acercarte al Maestro, pero el Maestro tiene más que darte para tu familia, tiene más que darte para tu corazón, tiene más que darte en tu vida. Pero como tú no estás diciéndolo todo, tú nada más viniste por el arroz y la habichuela, llévate el arroz y la habichuela, pero el Maestro quiere hacer más en nuestro interior, quiere hacer más en nuestro corazón. Y a veces me molesta a mí ver personas que solamente buscan a Dios cuando les falta lo físico, cuando Dios te puede dar más que lo físico, te puede dar sanidad interior y te puede posicionar en un lugar donde tú nunca te imaginabas poder haber llegado en tu vida. Y eso lo accesas por lo que confiesas, eso lo accesas por lo que compartes. Si dices toda la verdad, recibirás todo el paquete completo. ¿Sabes por qué? Lo que tú retienes te retiene a ti. Todo aquellos que tú mantienes, te mantiene estancado. Todo aquellos que tú no confiesas, te domina. Todo aquello que tú ocultas, todavía tiene poder sobre ti. Si tú quieres liberarte, es más, una de las cosas que las personas dicen, wow, me siento mejor después de haber compartido esto que me estaba maltratando. ¿No le ha pasado a usted que después que usted se desahoga, es como si le hubiesen quitado 600 toneladas de la espalda y lo único que usted hizo fue dejar ir? Lo único que usted hizo fue compartir. Si lo que retienes, te detienes. Dígalo conmigo, lo que retengo me detiene. Y eso es tan así que dice David en el Salmo 22, en el Salmo 32. David en este momento todavía acababa de pecar, todavía acababa de adulterar, había acabado de cometer los peores errores de su vida y se lo mantenía oculto, no lo había confesado, no había dicho toda la verdad. Dice, y mira lo que dice en el Salmo 32:4, dice, mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumiéndose por mi gemir todo el día. En otras versiones dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no dije toda la verdad, mientras no fui sincero, me estaba pudriendo por dentro. Entonces dice David, lo que tuve que hacer fue, dice, mi fuerza se fue debilitando en el calor, dice, como al calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, Dios mismo a veces se asegura de que nuestra situación se empeore, a ver si abrimos la boca, a ver si pedimos auxilio. Y nosotros no queremos aguantar. Pero si decimos toda la verdad, si confesamos lo que hemos hecho, si hablamos sinceramente, si tenemos transparencia, podremos accesar más recursos. Porque Dios es un Dios que anda buscando corazones que tengan el deseo de decir toda la verdad. Y dice, ¿sabes qué? Déjame no fingir. A mí me está llevando el diablo. A mí me está yendo mal, mi casa no está bien, mi situación. Es como cuando usted le pregunta a la gente, ¿cómo tú estás? Usualmente la gente te dice, yo estoy bien. Y lo que usted tiene que hacer es preguntarle, ¿cómo estás realmente? Y mírele la cara. Prueba esto mañana. Pregúntale a alguien, ¿cómo estás? Te aseguro que te va a decir bien. Pero después dile, ¿cómo estás realmente? Y mírale la cara. A que la cambie. Como que dice, oh my, se dio cuenta que no estoy realmente bien.
Porque 95%, escuche la estadística, 95% de la gente dicen que están bien, pero realmente 95% de las personas están bien y 95 no están bien. El 95 dice que está bien, pero no dice toda la verdad. El 5% está bien y ellos entonces están diciendo toda la verdad, porque hay un poder, hay un principio en confesar. Y el principio dice, que David dijo en el verso 5, dice, pero te confesé mi pecado. Te lo dije. Te dije, Señor, yo no estoy tan bien. Te hablé. Te voy a decir toda la verdad. Y no oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Voy a decir toda la verdad. Señor, esto es lo que estaba pasando. A mí me estaba llevando quien no me trajo. Y dice, y tú me perdonaste mi maldad. Y eso es lo que a veces nosotros se nos olvida. Que Dios lo que está esperando es que nosotros confesemos para Él entonces entrar en acción. Dice, y mi pecado. Y dice Salomón, el hijo de David, que aprendió de su papá. Dice él, en Proverbios 28:13, dice, y si él era uno de los hombres más sabios de toda la historia, hay que ponerle atención cuando él dice algo, porque por algo lo dice. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien los confiesa y lo deja, halla perdón. El secreto para recibir más es confesar toda la verdad.